Bueno, buenas tardes para todos los que me están recepcionando del otro lado. Vamos a dar inicio a la clase del día de la fecha. Antes, seguramente, tratando de dar respuesta a algunas preguntas que seguramente son del interés de muchos de ustedes. La primera y tal vez más importante es en relación a la recuperación del primer parcial. Lamentablemente, he observado en las correcciones que llevé adelante del parcial un rendimiento sumamente bajo en muchos de ustedes. He observado mucha falta de lectura, de vínculo con los autores, establecimiento de ideas, podemos decir, o de conceptos bien estructurados. Y eso se ha evidenciado obviamente en las notas que muchos han obtenido en el parcial. La recuperación del mismo, de este parcial número 1, está pensada para el día 2 de noviembre. O sea que el próximo martes estarían recuperando todos aquellos alumnos que obviamente no obtuvieron el 4. Profe. Sí, te escucho, Ana Laura. Esa era la pregunta en realidad, porque la semana que viene, nosotros el martes, con Geosistemas tenemos que entregar un trabajo, el 2. La pregunta era si podía pasar el parcial para la siguiente semana. Y estamos medio complicados porque estamos prácticamente con los tiempos al límite, ¿sí? Si yo paso el parcial, ya tiene que ser el 9, y en esa semana prácticamente estamos casi al cierre. Si no, la otra opción que me queda es tomar un segundo trabajo, porque yo no puedo aprobar la materia simplemente con un parcial, en donde he evaluado solo el siglo XX, solo el siglo XIX. Tengo que evaluar también lo que alcancemos a ver del siglo XX. La otra alternativa es tomar el recuperatorio lo mismo, en el mismo momento que tomo el parcial número 2. Para que vayan teniendo una idea, nosotros vamos a tener un segundo parcial que estaría programado aproximadamente para la fecha del 9 de noviembre, aproximadamente, con una instancia recuperatoria que sería el día 16. La que me queda, y lo pongo a consideración de todos ustedes, es hacer lo siguiente: es tomar los recuperatorios, ya sea del primer parcial o del segundo parcial, el día 16 de noviembre, ¿sí?, como fecha última, y el día 9 de noviembre se tomaría el segundo parcial en función también de las temáticas que alcancemos a ver. Yo creo que para el segundo parcial llegaríamos a ver no más allá de la década del 60, por los tiempos que estamos manejando, no más allá de 1960. Así que eso ya lo dejo a criterio de ustedes. Sería un segundo trabajo parcial para evaluar todo el periodo que va hasta 1960, que se tomaría el 9 de noviembre, y podemos decir, un examen recuperatorio para aquellos que les haya ido mal en el primero o en el segundo parcial para el día 16. Ya ahí ya estaría yo cerrando la instancia de la materia. Sí, no sé si alguien quiere consultar algo, preguntar. Profe. Sí, Julio. Sí, no sé quién quiere hablar primero. Profe? Julio. Bien. Sí, te escucho, Julio. Decime. Bueno, el segundo parcial sería domiciliario o también tendría que ser presencial. No, todos los parciales que se tienen que tomar son presenciales. Todos los parciales. Si no hay un parcial para una instancia, podemos decir, virtual, no están previstos, ¿sí? Desde ya el mes de noviembre, las actividades en el IFDC, por lo menos en el caso nuestro, vuelven al 100% de la presencialidad. No en ustedes, ¿sí? Generalmente se va a mantener el primer y segundo año bajo la lógica de clase virtual hasta que cierre el año. Claro. Por allí se los va a citar a lo mejor a una clase de consulta previa antes del parcial, que eso puede llegar a ser una alternativa, pero claro, por el tiempo que estamos manejando, sería ese es el tema del parcial. Yo les digo, claro, década de 60. Sí, yo quería acotar, digamos que como para ponernos de acuerdo, sería si salimos mal, en mi caso, hablo por mí nomás,
si salgo mal en el segundo parcial tendría que rendir los dos y la verdad que es muchísimo contenido Sí, para obviamente, volver a rendirlo obviamente. y Por fueron muy eso pocas las yo, instancias que pudimos trabajarlo, o sea, exactamente, instancias evaluativas. por eso yo les había fijado el día 2 para el primer parcial para hacer un recuperatorio. O sea, recuperaban la gente que había salido mal y continuaba con aquellos que habían salido bien el desglose del trabajo de la unidad prevista. Pero bueno, es en función también de la situación en la cual ustedes se encuentran. Si ustedes me dicen, mire, profe, páselo, yo no tengo problema en pasarlo, pero a mí la única instancia que me queda es tomar como una especie de integratorio, ¿sí?, del primero y segundo parcial para el día 16. Aquel que salió bien en el primero, supongamos, y que salió mal en el segundo, recuperaría el segundo el día 16. Aquel que salió mal en los dos, recuperaría un integratorio el día 16. O sea, la instancia de recuperación, ya sea de uno o de los dos parciales, sería el 16. Para darme plazo a mí en esa semana de poder hacer la corrección correspondiente y la entrega de las notas a aquellos alumnos que han logrado regularizar la materia. ¿Sí? Pero eso ya es una cuestión que tienen que manejar ustedes. Yo lo pongo democráticamente al criterio de todos los que me están escuchando. Yo el segundo parcial, lo había previsto para el 9 de noviembre, con su recuperatorio el 16. Pero bueno, si consideran que el primer parcial, por las obligaciones que tienen, se necesita correr, yo lo puedo correr únicamente al 16 y tomarlo como una instancia recuperatoria. O sea que aquel que le fue mal en el primer parcial tendrá que recuperarlo el día 16, pero ya va a tener encima el segundo parcial que se va a tomar el 9, que se evaluará hasta donde lleguemos a ver, que calculo yo que por lo menos toda la etapa peronista la vamos a ver. Sí, no sé si vamos a llegar al 60, pero por lo menos todo el primer peronismo se va a poder ver. ¿Sí? Claro. Sí, yo de mi parte no tendría problemas. Es una jugada bastante Sí, ajustada sí, sí. para Por los eso tiempos vamos a finales de hacerlo. noviembre y todo, pero yo no Sí, sí, tendría problemas. Pero hablo por mí, ¿eh? No sí, sé no, el no, resto de los compañeros. vamos a hacer una cuestión democrática. A ver, usted tiene la posibilidad de colocar la manito, y todos los que me están escuchando tienen la posibilidad de colocar la manito. Entonces, aquellos que opinen que el parcial recuperatorio se pase para el día 16, el primer parcial se pase para el día 16, por favor, pongan la mano en la pantalla y después la retiran. Entonces, yo voy a contabilizar cuántos son y cuántos aceptan esta propuesta. Bien, bien. Vale aclarar que esta decisión es unánime, ¿sí? Es unánime, o sea, están todos, yo acá estoy contabilizando, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 5 que han levantado la mano, 6. No sé si alguno más va a levantar. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 y somos casi 18 conectados, bueno, conmigo 19. ¿Está? A ver si somos más de la mitad, directamente doy por sentado el parcial recuperatorio el parcial recuperatorio del primero para el 16, lo mismo que del segundo. O sea, todos los recuperatorios, ya sean del primer parcial o del segundo, se van a tomar el 16, porque es la última fecha que me queda. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6. Bueno, por lo visto están todos de acuerdo entonces que se tome el 16 el parcial recuperatorio. Entonces yo ya lo fijo, el recuperatorio para el día 16. Vale aclarar que ya no hay posibilidad de que yo pueda suspender o tomar en otra fecha porque en esa semana ya hacemos prácticamente el cierre total y hacemos entrega de notas.
Entonces quedaría primer parcial, lo mismo que el segundo parcial, o sea, estoy hablando de recuperatorios para el día 16. Aquel alumno que tenga la mala suerte de desaprobar los dos, en primera instancia, o sea, salió mal en el primer parcial, y el día 9 que se tome el segundo parcial sale mal, tendría esa posibilidad de integrar como un integratorio de los dos parciales el día 16. Aquel que a lo mejor salió bien en el primero y le fue mal en el segundo, en el integratorio solamente recupera el segundo. ¿Se entiende? Entonces vamos a dejar así y agenden por favor. Día 9 de noviembre se va a tomar el segundo parcial de la materia. Por lo menos hasta lo que lleguemos a ver en la semana anterior al 9. ¿Sí? Yo calculo que vamos a llegar a ver, si Dios quiere, todo el peronismo. Por lo menos el primer peronismo, hasta el golpe militar del 55. Creo que hasta allí vamos a llegar. Y si queda algún tema, bueno, yo igualmente los materiales lo tienen, subiré alguna clase como de cierre integral, ¿sí? Pero bueno, se evaluará en la mesa final solamente hasta lo que llegamos a ver este año. ¿Estamos? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, profe, una pregunta. Sí, Ana. Con respecto a los temas del segundo parcial, ese domingo que nos mandó los temas antes del parcial, ahora nos podría, hoy por ejemplo, decirnos más o menos qué textos nos podríamos guiar, con los que nos podríamos guiar para el segundo parcial. Sí, yo voy a armar un listado. Lo que pasa es que tengo que ver cómo me proyecto de acá a las próximas 2 semanas antes del parcial. O sea, cómo llego con los materiales y con los textos. Yo apenas diagrame cómo lo voy a armar, ahí les voy a estar subiendo como un listado tentativo de los autores que entrarían dentro del parcial, ¿sí? Como para que ustedes tengan un basamento y poder trabajar a partir de ahí. Esto lo voy a hacer o sea, espero poderlo llevar adelante antes del viernes de esta semana. Y para el viernes de esta semana ustedes relativamente ya tendrían que tener un listado con los autores y hasta dónde entraría el segundo parcial, para que tengan el tiempo suficiente para sentarse a leer y para sentarse a trabajar en base a los autores propuestos y en base a los videos que yo he ido subiendo en cada una de las clases, ¿sí? Sí, profe, gracias. No, por favor. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacer, si no ya continuamos con la clase prevista para el día de la fecha. ¿No? Bueno. No, a ver, mañana miércoles, tanto mañana miércoles como particularmente el jueves, las actividades en el IFDC van a estar como les podría decir, interrumpidas, porque mañana por la mañana y por la tarde tenemos instancias de jornadas de presentación de carreras para aquellos alumnos del secundario que han decidido optar por alguna carrera del IFDC. Entonces estamos presentes en los stands y nos vamos rotando con el cuerpo de profesores cada 2 horas para poder abarcar todo el horario que va a estar abierto, o van a estar abiertos esos stands de presentación. Y el día jueves de esta semana tenemos una jornada institucional que comienza a las 8 de la mañana, 8:30, y se va a extender hasta casi las 6 de la tarde. Por lo tanto, el jueves no hay actividad y mañana, miércoles, muy difícil que yo pueda dar una clase de consulta porque obviamente estoy afectado al tema de la presentación de las carreras, lo mismo que muchos de mis compañeros, así que la actividad mañana va a estar sumamente restringida. De todas maneras, aquel que necesite hacer una consulta urgente porque tiene un inconveniente o lo que fuera, me escribe y yo a la brevedad voy a tratar de estarle respondiendo. Sí, en función obviamente también del tiempo, porque si me lo envían, no sé, a las 10 de la noche, no, yo ya ahí ya cancelo y van a tener que esperar la respuesta para el otro día. Bueno, entonces si no, Lorena, tenés la mano levantada, no sé si querías preguntar algo. ¿No? Bueno. No, bueno, vamos. Disculpe, me había desactivado. No, está bien, no hay problema. Bueno, entonces, si no hay más consultas, no hay más preguntas, para aquellos que han entrado un poco rezagados, todos los parciales recuperatorios han quedado previstos para el día 16, que es martes 16 de noviembre, ya sea que recuperen un parcial o recuperen los dos, va a ser ese día,
y el segundo parcial de la materia se va a tomar el 9 de noviembre. 9 de noviembre tendríamos el segundo parcial. Prácticamente aquella persona que tiene aprobado el primer parcial ya aprueba el segundo, ya ha regularizado la materia. Aquellos alumnos que llegan a sacar 7 para arriba en los dos parciales, yo les doy la materia como promocional. Se las doy como promoción directa, o sea, el que saca 7 para arriba es directa, pero ojo, no tienen que recuperar, porque por ahí alguien en la recuperación dice, profe, yo me saqué un 7, lo lamento, queda regular. O sea, la cuestión de la promocionalidad es para aquel alumno que en primera instancia, tanto en el primer parcial como en el segundo, sacó de 7 para arriba. Yo ahí le doy promoción directa, no tiene que rendir ningún tipo de examen. Directamente pasa a firmar la libreta y yo le asiento la nota de aprobación total de la materia. Bueno, avanzando entonces con esto, voy a hacer la presentación. Sí, no sé quién levantó la mano. ¿Quería preguntar algo? Profe, buenas tardes. Hola Melissa, buenas tardes. Sí, te escucho. ¿Qué tal? No, escuchando lo que usted decía de promoción directa, en el caso de tener un certificado de trabajo, igual necesitamos tener los dos parciales mayores de 7. Sí, O sea, me refiero, yo estuve ausente en el parcial porque no pude ir a este parcial y me presentaría ahora el 9, digamos. El 16 sería. Bueno, en tu caso, si hay una cuestión sumamente justificada y vos en la recuperación lográs un 7 y en el segundo parcial lograste un 7, te voy a mantener la condición de promocionalidad. Pero es una excepcionalidad. Bueno. Es una excepcionalidad por una cuestión de certificación médica. Pero bueno, no es para todo el mundo, ¿sí? Sino que son casos excepcionales. Bueno, hago la presentación entonces para no demorar más. Así vamos avanzando ya con la clase del día de la fecha. Solamente les pido del otro lado que me digan si están viendo lo que estoy presentando. Alguien que me habilite el micrófono y que me diga, sí, profe, se ve. Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, en líneas generales nosotros hasta este momento hemos estado trabajando todo lo que es, podemos decir, la etapa que va de 1880 hasta prácticamente ya las primeras décadas del siglo XX. Hemos estado analizando el surgimiento y la consolidación del modelo agroexportador que comienza a desarrollarse o a instrumentarse, podemos decir, con las presidencias fundacionales de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, y luego ya tiene una aplicabilidad efectiva en el territorio a partir de Julio Argentino Roca con la denominada generación del 80. Un modelo que obviamente transforma las estructuras productivas de la Argentina ya en ese momento. El modelo agroexportador tiene como 3 grandes pilares que nosotros acá vamos a intentar ir desglosando y vamos a intentar ir explicando. Por un lado, en el ámbito político, el tiempo que caracterizó de 1880, me animaría a decir hasta prácticamente 1916, fue un periodo de tiempo político que estuvo bajo, yo diría, el dominio de un solo partido político en el escenario argentino. Ese único partido político era el PAN, el Partido Autonomista Nacional. Era un partido que en su mayoría estaba integrado por sectores sociales altos, la llamada oligarquía, ¿sí? Oligarquía terrateniente, dueños de los sistemas de producción, dueños de grandes extensiones de territorio que obviamente les había permitido enriquecerse y tener una posición social sumamente privilegiada. Entonces esas personas en ese momento gobernaban o dominaban la política argentina de ese tiempo. En el ámbito económico, el proyecto agroexportador ya a finales del siglo XIX puede consolidarse. Argentina se va a convertir en una de las naciones que provee de materia prima de carácter alimenticio, carnes y cereales, a aquellas naciones que están en el marco de lo que nosotros conocemos con el nombre de Segunda Revolución Industrial.
Sobre todo en este tiempo vamos a mantener un contacto muy fluido, muy directo en materia económica con Inglaterra. Inglaterra va a ser la potencia industrial que va a proveer a la Argentina de elementos manufacturados y nosotros a cambio les vamos a proveer de materia prima. Esta materia prima está en vinculación con las carnes y fundamentalmente con los cereales. Por otro lado, también es un periodo de tiempo en donde a nuestro país van a llegar miles de inmigrantes. Tomando palabras del historiador José Luis Romero, este historiador habla de la famosa era aluvional, ¿sí? El aluvión inmigratorio, que hace referencia a todos aquellos sectores de inmigrantes europeos que llegan a nuestro país en búsqueda de un mejor futuro o un mejor proyecto de vida para ellos mismos y su familia. En definitiva, en este periodo van a ser miles los que van a ingresar al territorio nacional y este aluvión inmigratorio se va a extender también durante las primeras décadas del siglo XX. La inmigración fundamentalmente va a ser de algunas regiones de Europa, o para ser más específico, de algunos países de Europa. Entre ellos puedo mencionar a España, puedo mencionar a Italia, puedo mencionar a Francia, en cierta manera también vinieron contingentes de Siria. Pero bueno, aquellos inmigrantes que los padres fundacionales, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, esperaban que llegaran, no vinieron a la Argentina por afinidad cultural, afinidad idiomática, terminaron yéndose hacia Estados Unidos y produciendo allí, en esta nación, también una enorme transformación que ya la catapultará en el contexto del siglo XX convertirse en una potencia mundial. La inmigración en nuestro país va a ser muy importante porque también se va a dar un aumento considerable de la población, pero a la vez van a surgir muchas transformaciones a nivel social y que tienen que ver fundamentalmente con, podemos decir, la defensa de los derechos de los trabajadores a partir del surgimiento de diferentes movimientos sindicales obreros, basados o fundamentados, podría decir, en dos líneas: la línea anarquista por un lado y la línea socialista, que eran líneas de pensamiento o miradas ideológicas que venían, con las que venían los inmigrantes, y bueno, al llegar acá, como que siguieron profundizando bajo estas lógicas. Lo importante de esto es que sienta las bases del movimiento obrero argentino, un movimiento que va a luchar por reivindicar el derecho de los trabajadores. En un ámbito democrático, por lo menos en estos primeros tiempos que yo estoy marcándoles, podemos decir de una democracia restrictiva, una democracia no participativa, en donde el tema de los procesos eleccionarios era bastante turbio, era bastante controversial, y prácticamente aquellos políticos que se sucedían en el poder eran ya definidos de antemano. No, en ese momento, para marcar como una etapa distintiva, no existía la posibilidad del voto como la tenemos en la actualidad, sino que el voto era cantado, ¿sí? Uno se acercaba a la mesa eleccionaria y en la mesa eleccionaria decía voto por tal o cual persona, y esto muchas veces provocaba baños de sangre, luchas, ¿sí? Sumado a que una persona podía llegar a votar 10 o más veces en alguna mesa, no había padrones electorales, nadie controlaba nada. Entonces todo esto que estoy comentándoles llevaba a una gran corrupción, fraude, clientelismo político, que aseguraba en el poder, o por lo menos le daba la permanencia a aquellos sectores privilegiados que estaban al frente en ese momento del Ejecutivo Nacional. Todo eso cambiaría drásticamente, ya podemos decir a finales de la primera década del siglo XX, con la sanción de una famosa ley, que es la ley Sáenz-Peña, la ley del voto, que a partir de ese momento sí, nuestro país empieza a tener como una cuestión distintiva a la hora de votar. Ya el voto comienza a ser secreto, obligatorio y universal. Pero no me quiero adelantar, me quiero quedar un poquito acá todavía en el contexto del siglo XIX para entrar recién a mirar con mayor detenimiento al siglo XX. Dentro del modelo agroexportador, la economía argentina creció ostensiblemente. Hubo una inserción muy importante de nuestros productos en el mercado internacional,
sobre todo siempre hablando de productos vinculados a materia prima. Como ustedes ven acá, hay tres elementos, ¿sí?, que corresponden a este modelo. Por un lado, la inserción del ganado ovino, o sea, de la oveja. Prácticamente la oveja fue uno de los animales con los cuales comenzó el modelo agroexportador. ¿Por qué digo que comenzó? Porque prácticamente para 1860, bien entrado el 60, comienzos del 70, se van a introducir a nuestro territorio algunas razas, sobre todo la raza merino, que es una raza que se aclimató muy bien a la Patagonia Argentina, una raza que más allá de la carne que proveía de los animales, también ofrecía una muy buena calidad en relación a la lana que tenía la oveja, ¿sí? Entonces, de este animal se sacaban dos productos, la carne y la lana, que era muy apreciada en ese momento en el mercado internacional. Por otro lado, toda la zona de la Pampa húmeda, toda la región de, podemos decir, cercana entre Córdoba y Santa Fe, se llevó adelante todo lo que son las prácticas vinculadas al tema de los cereales, fundamentalmente trigo y para la producción de harina. Entonces, bueno, esto también fue uno de los productos que empezó a cobrar mucha importancia y mucho protagonismo en ese momento. El tema de la irrupción del mercado vacuno pensado para la exportación es algo que va a ser, podemos decir, relativamente nuevo, ya casi a finales del siglo XIX. Muchas veces cuando uno habla del modelo agroexportador, tiene en la cabeza que el modelo comienza con la venta de carnes argentinas al extranjero, pero cuando yo hablo de carnes, la gran mayoría hace referencia a carnes de animales vacunos, y esto no es así. El animal vacuno argentino, estamos hablando de 1850, 60, 70, era un animal que prácticamente no se podía consumir, era un animal extremadamente duro, ¿sí? Muy fibroso, de carnes sumamente malas. Entonces, para pensar en vender la carne argentina en un mercado internacional europeo, había que hacer grandes trabajos de transformación, de mezclas, de animales autóctonos con animales importados para ir mejorando la raza y aclimatarla de cierta manera al gusto europeo. Es así que se van a traer ejemplares británicos al territorio nacional, entre los cuales puedo mencionar al Hereford, Polyhereford, Aberdeen Angus, con lo cual, con mucho trabajo de años, ¿sí?, va a llevar a que ya para fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, la carne argentina de animales vacunos sea una carne de primer nivel. Por otro lado, el tema de la carne también lleva en contrapartida la importancia que tuvo el desarrollo tecnológico, sobre todo vinculado al transporte de la carne, al transporte de los animales faenados, gracias a que muchos buques de bandera generalmente norteamericana ya contaban con tecnología en sus bodegas de refrigeración, lo cual permitía faenar un animal y transportarlo hasta Europa durante mucho tiempo, ¿sí?, sin que la carne perdiera calidad ni se estropeara. Bueno, esto nos va a consolidar ya a comienzos del siglo XIX como una nación productora de materia prima, y bueno, y nos va a permitir tener una economía floreciente. Por otro lado, yo les decía al comienzo que Inglaterra va a tener un vínculo muy directo con Argentina, sobre todo en el ámbito económico. Va a haber grandes inversiones inglesas, sobre todo en infraestructura. Los ingleses van a invertir fuertemente en la zona de la Pampa húmeda, en el tendido férreo que posibilitaba sacar la producción, podemos decir, de la Pampa húmeda y llevarla rápidamente hacia el puerto. Se van a instalar también ya a fines del siglo XIX, comienzos del XX, frigoríficos de bandera inglesa, con lo cual podemos decir que el monopolio de la carne va a tener, yo diría, mucha incidencia, sobre todo en Inglaterra. Es como que Inglaterra en este momento va a tener un control y un dominio total de la producción cárnica en nuestro país. Por otro lado, si tenemos que hablar en este momento de la industria, toda la industria que en ese momento se desarrollaba hacia fuera de lo que era la Pampa húmeda, tiene que ver con industrias vinculadas a un consumo interno o con fuerte relación hacia
podemos decir, la producción agroganadera. Esta industria tiene que ver con la cuestión de los molinos, la cuestión de la vitivinicultura, ¿sí? O algunas producciones específicas que se daban generalmente en el norte del país. Estos productos específicos, de los cuales yo puedo hablar, no sé, la aceituna, la yerba, el azúcar, el aceite, los vinos, los licores, la madera, los frutos, ¿sí? Frutos secos, verduras, estaban de alguna manera condicionados simplemente para un mercado local, un mercado interno. Ninguno de estos productos estaba pensado para la exportación. Lo único que en ese momento se exportaba ya a fines del siglo XIX eran carnes y cereales. Avanzamos un poquito. El modelo agroexportador funcionó muy bien, podemos decir, hasta bien entrado el siglo XX, pero ya a partir de la bien entrada la primera década del siglo XX, este modelo empezó a presentar ciertos límites. Por un lado, era un modelo dependiente del capital extranjero. O sea, nosotros dependíamos de que los países europeos adquirieran nuestra mercadería, adquirieran nuestra materia prima. Si los países europeos no nos compraban ni nuestras carnes ni nuestros cereales, estábamos en un grave problema porque no podíamos darle compromiso, no podíamos solventar los compromisos contraídos, ya que no había ingreso al país de dólares, por lo cual no podíamos pagar nuestras deudas y por consiguiente tampoco podíamos adquirir ningún producto manufacturado, ¿sí? Por otro lado, también era un modelo que presentaba límites en relación a la llamada economía de frontera, ¿sí? Y afectado por las fluctuaciones del mercado internacional. La fluctuación del mercado internacional tiene que ver con las bajas, con las subas que pueden sufrir nuestros productos, ya sea carnes o cereales en el mercado internacional. Acá hay una pregunta muy interesante para plantear en base al modelo agroexportador. Es cuando el modelo agroexportador entra en crisis, cuando el modelo agroexportador comienza a mostrar falencias. Hasta ese momento, hasta 1914, este modelo había sido un modelo de crecimiento, de desarrollo, y que había catapultado a la Argentina a convertirle en uno de los países, llamémosle, con mayores proyecciones a futuro de convertirse en una gran nación. Pero obviamente la crisis internacional, producto de lo que fue el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914, marca esta instancia de límite o de crisis. ¿Por qué? Porque aquellas economías europeas que van a enfrentar la Primera Guerra, los países que van a entrar en la Primera Guerra Mundial, van a llevar adelante como un proceso de cierre, ¿sí? O de proteccionismo de sus economías locales, porque todas van a estar orientadas hacia el esfuerzo bélico. Por consiguiente, nuestra producción va a caer ostensiblemente. O sea, todo lo que podíamos llegar a vender baja muchísimo, y por consiguiente los gobernantes de ese momento tienen que buscarle una salida a la crisis. Y la salida de esa crisis va a estar dada a partir de un proyecto que ya en el marco de la Primera Guerra Mundial en nuestro país comienza a desarrollarse, que recibe el nombre de ISI, industrialización por sustitución de importaciones. El hecho de que no entraban divisas, el hecho de que no podíamos adquirir muchas veces productos manufacturados, llevó a que en ese momento los gobernantes de la Argentina decidieran aplicar un proyecto de, podemos decir, una tímida industrialización. Industrialización en sectores más todo que tienen que ver con la producción de alimentos, producción, podemos decir, vinculada a la industria textil. No tanto en Buenos Aires, pero sí en el interior del país. Bueno, así en líneas generales, la Primera Guerra Mundial dura del año 14 al año 18, ¿sí? Vamos a ver dos grupos que se enfrentan, la Triple Entente y la Triple Alianza. Las grandes potencias europeas se van a enfrentar, ¿sí? En distintos campos de batalla. Va a ser una guerra muy extensa, va a durar muchos años, y de la cual aquellas naciones que participan van a salir seriamente perjudicadas. Tal vez la que sufre el peor perjuicio por la pérdida
de parte de su territorio, por el contexto de una situación económica en la cual queda tremenda, es Alemania. En el caso del Imperio Austrohúngaro, que también participa de la guerra, ese imperio termina dividiéndose. O sea, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial son nefastas, sobre todo para los países que han perdido, debido a que aquellos países que han ganado le han impuesto condiciones muy duras, condiciones que se van a establecer en el marco de algunos tratados que se firman en ese momento. Uno de esos tratados son los 14 puntos del presidente Wilson, y el más famoso de todo, que es el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles hace que Alemania, por ejemplo, no pueda volver a rearmarse, no tenga ejército. Se produce lo que se conoce con el nombre de la desmilitarización del Rin. Estas condiciones que se le imponen también es el caldo de cultivo para el surgimiento de ahí en más de, podemos decir, ideologías políticas que hoy conocemos con el nombre de totalitarismo de Estado, en donde surgen movimientos como el nazismo, como el fascismo, que se sitúan en el marco de, podemos decir, un nacionalismo a ultranza o un nacionalismo exacerbado que hace que se genere un odio racial hacia aquellos sectores de la población que no son puros o que no pertenecen o que no tienen origen alemán. Hablo, por ejemplo, de los judíos, hablo de los gitanos y de todos aquellos grupos minoritarios que en ese momento estaban en Alemania y que en cierta manera vivían mejor que los alemanes en el periodo de posguerra, sencillamente porque muchos de estos grupos tenían la ayuda de familiares que vivían en otros lugares de Europa que los asistían económicamente o los asistían, sabemos, con las necesidades que a lo mejor tenían. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Se va escuchando bien, chicos? ¿Alguien que me habilite el micrófono? ¿Sí? Perfecto. Bueno, en el marco de la Primera Guerra Mundial, entonces, como yo les decía, están estos dos grandes bloques, por llamarlo de esta manera. Acá ustedes ven podemos decir, la persona que encabeza la Unión Soviética, que es Stalin, y bueno, acá obviamente las tropas norteamericanas que ya ingresan a la guerra en el año 1917, prácticamente al final de la misma, ingresan a partir de la salida de Rusia, ¿sí? En el año 1917. La salida de Rusia se va a deber fundamentalmente a una grave crisis interna que va a sufrir esta nación y que va a desembocar en la famosa Revolución de Octubre o Revolución Rusa, que lleva al colapso a esta nación y al surgimiento posterior del comunismo y de lo que nosotros conoceremos de ahí más con el nombre de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la famosa URSS. No me quiero detener tanto en la Primera Guerra Mundial, porque en realidad no es motivo de análisis ni de estudio en Argentina 1. En la Argentina que estamos viendo, perdón. Simplemente estoy mencionando algunos aspectos muy generales para que ustedes los tengan en cuenta, porque el contexto político internacional afectó directamente a nuestro país en materia económica y por ende también hubo como ciertos problemas de índole social. ¿Sí? Simplemente acá las consecuencias a nivel mundial de la Primera Guerra: 11 millones de muertes, modificación de las relaciones de género, el surgimiento de ideologías antidemocráticas. Yo hablé de fascismo y comunismo, que lo podemos situar en el contexto de ciertos totalitarismos de Estado, un fuerte intervencionismo estatal, y tal vez, si yo tuviera que nombrar en la Primera Guerra la potencia que salió más beneficiada, sin lugar a dudas, Estados Unidos, que se va a convertir en una gran potencia mundial, una potencia productiva, una potencia industrial, y que lo va a demostrar en el contexto de esta guerra. Y obviamente lo que yo recién les hablaba de la famosa Revolución Rusa. Todo esto trae aparejado ciertas consecuencias en el ámbito de nuestro país. Por un lado, las consecuencias inmediatas va a ser que va a aumentar las tasas bancarias y va a crecer la deuda externa argentina, va a decrecer la inversión de capitales extranjeros en Argentina, simplemente por el tema que les estoy mencionando, la Primera Guerra. Recuerden ustedes que los principales capitales de inversión en nuestro país eran capitales ingleses y norteamericanos. Entonces, bueno, este decrecimiento se va a sentir ostensiblemente.
Van a subir los precios, muchos productos de carácter manufacturado o importados comienzan a ser escasos. Los salarios de los trabajadores en este tiempo se van a volver cada vez menos competitivos porque es una instancia de recesión. El país no vende, el país no recauda dinero y por consiguiente, al no entrar divisas, nos vemos en un grave problema financiero. Las exportaciones generan menor ganancia económica con respecto al periodo anterior y hay una especie de contracción monetaria y hay una suspensión de la llamada convertibilidad en ese momento. Las consecuencias en el mediano plazo, como recién les decía, van a decrecer las inversiones europeas, crecen, de ahí en más, después de finalizada la Primera Guerra y de que Estados Unidos se posicione como una potencia mundial, obviamente las inversiones norteamericanas en nuestro país. El contexto político desde el año 1916 en adelante es muy particular. Antes de entrar de lleno en el año 16, me gustaría retrotraerme hasta el año 1912, con la famosa sanción de la ley Sáenz-Peña. Hasta ese momento yo les comentaba que en la Argentina el tema del voto era totalmente diferente a cómo lo ejercemos en la actualidad. El voto era cantado, no había padrones electorales, había un único partido político. El tema de las votaciones se prestaba al fraude, a la corrupción, al clientelismo. La gente prácticamente no participaba porque no era obligatorio. Por eso yo les comenté que hablar de democracia entre 1880 y 1912 ¿sí? Era algo bastante relativo. Podríamos hablar de una democracia, si ustedes quieren, no participativa. No una democracia como la vivimos hoy en la amplitud de la palabra, porque el hecho de ir a una elección en donde hay un solo partido político le está dando a ustedes a entender que no hay renovación, que no hay cambios, sino que siempre vamos a tener a la misma dirigencia política al frente del país y al frente de las provincias. Ya para el año 1912, algunos conservadores, entre ellos Roque Sáenz Peña y Luis Sáenz Peña, pensaban que había llegado el momento de que pudieran obtener la validación del ejercicio de gobierno que habían desempeñado durante tanto tiempo por parte de la población, por parte de la gente. Ya consideraban la necesidad de transparentar el sistema político. Para ellos no era necesario seguir con estas prácticas corruptas de fraude como para perpetuarse en el poder, porque decían simplemente de que eran tantas las transformaciones y cambios que la Argentina había vivido del 80 hasta prácticamente 1910, que cualquier argentino que hubiera tenido en el 80 20 años, ¿sí? al 10 tenía simplemente 30 años más, o sea, 50 años, de 20 a 50 años, él había observado que de ser prácticamente un desierto nos habíamos convertido en una nación con una proyección importantísima en el marco de América del Sur. Entonces decía, todo esto tiene que ser validado por el pueblo. Pero la equivocación tal vez de los conservadores al aprobar una ley como la ley Sáenz Peña, la ley del voto, radicaba en que ellos consideraban que el pueblo, necesitaba otra cosa, que ellos decían, nos van a validar con el voto por los cambios que hicimos de forma estructural. En realidad lo que el pueblo pedía era una mayor participación política. No estaba en contra de los cambios que se habían producido, pero también quería una mayor participación, que no hubiera tanta desigualdad social, que aquella incipiente clase media que comenzaba a surgir a partir de la llegada de grupos inmigrantes pudiera en algún momento consolidarse en el territorio. Entonces, en este marco que yo estoy comentándoles, se sanciona la ley Sáenz Peña, la ley del voto secreto, obligatorio y universal. Acá, la cuestión de secreto es lo mismo que ahora, ¿sí? Uno accede al cuarto oscuro, vota por aquel candidato que lo represente más. Obligatorio, todos estamos en cierta manera obligados a ir a votar en el momento de un comicio, y la cuestión de la universalidad era algo que hoy lo entendemos de una forma y en ese momento se entendía de otra. La universalidad era simplemente para el hombre nativo mayor de 18 años, ¿sí? No era aplicable a la mujer. En realidad, la mujer en nuestro país recién va a acceder al voto o al derecho ciudadano al voto en el año 1951, gracias al accionar de muchas mujeres
y lucharon para que hoy por hoy la mujer pueda tener acceso a ese derecho que le equipare en igualdad de condiciones con el hombre. A ver, menciono algunas grandes mujeres que pelearon por la reivindicación femenina, mujeres de fines del siglo XIX y comienzos del XX, Julieta Lanteri, Cecilia Grierson, Alicia Moró de Justo, y tal vez aquella que logró aunar todos estos esfuerzos y que efectivamente le posibilitó a la mujer llegar a ejercer ese derecho ciudadano, que fue Eva Duarte de Perón, que fue una de las primeras mujeres que votó en su lecho de muerte. Bueno, como les decía recién, a partir del 12, el voto es secreto, obligatorio, plurinominal por circunscripciones, ¿sí? Y da la apertura a ya un tipo de democracia más participativa. Ya para ese momento en la Argentina, ya con el comienzo del siglo XX, habían surgido varias fuerzas políticas, sobre todo menciono una en particular, que es la Unión Cívica Radical, que es un desprendimiento de la llamada Unión Cívica que surge allá por 1890 con la famosa Revolución del Parque. En esa Revolución del Parque, obviamente una revolución reprimida y que le cuesta, se puede decir, la presidencia en ese momento al presidente en ejercicio, sí, le da el paso a Carlos Pellegrini, lleva a que esa unión cívica surjan como dos líneas. Una línea más renovadora, que es la línea de la Unión Cívica Radical, que estaba integrada en su momento por Leandro N. Alem, que era la cabeza de ese movimiento, y por sus sobrinos Hipólito Yrigoyen y Bernardo de Irigoyen. Bueno, Alem va a tener un trágico destino, se va a terminar suicidando, porque obviamente no puede producir las transformaciones que él había esperado, y va a asumir el protagonismo o el control de la Unión Cívica Radical sus sobrinos, Hipólito y Bernardo. Es así que para las elecciones del año 1916, el radicalismo se presenta como fuerza política opositora a la fuerza conservadora o al llamado PAN, Partido Autonomista Nacional. En este marco, el triunfo electoral es para Irigoyen. Si la gente le da el voto, tal vez la importancia de la llegada del radicalismo al poder en Argentina radica fundamentalmente en que fue el primer partido de masas populares en nuestro país, un partido que pudo aglutinar diferentes sectores sociales, sectores altos, sectores medios y sectores bajos de la población. Eso era algo innovador en el ámbito político, sobre todo en nuestro país. Recuerden que el PAN solamente nucleaba aquellos sectores altos o privilegiados de la sociedad. En cambio, el radicalismo le dio una apertura, yo diría, mucho más amplia a otros sectores sociales que no habían tenido hasta ese momento participación política. Con la llegada del radicalismo al poder en el año 1916, con la llegada de la fórmula Irigoyen-Luna, da inicio la irrupción de la llamada etapa radical, que se va a extender desde el año 1916 hasta el año 1930. Recuerdo a todos que en ese momento un presidente en ejercicio del Ejecutivo podía estar solamente 6 años y no podía ser reelegido de manera inmediata para un posterior periodo. O sea, no se permitía la reelección. No estaba estipulado en la Constitución que venía del 53 con sus posteriores reformas de la década del 60. No estaba como convalidado, a diferencia de hoy. Así que un presidente puede ser reelegido nuevamente por otro nuevo mandato que dura 4 años. En ese marco que yo estoy hablando, 1916, un presidente solamente duraba 6 años en ejercicio del poder, no podía ser reelegido, tenía que esperar 6 años más para volverse a presentar. Bueno, hay diferentes situaciones de gran conflictividad que va a tener que enfrentar don Hipólito Yrigoyen con su llegada al poder. Fundamentalmente, si bien él gana las elecciones, pero va a tener una gran oposición de otros sectores políticos que van a estar como del otro sector mayoritario, que es el sector conservador, que va a estar, yo diría, asentado en la Cámara de Senadores y Diputados, y va a estar asentado en el Congreso Nacional y también en el sistema judicial, con los jueces de la Nación. O sea que Irigoyen, si bien va a manejar el Ejecutivo, va a gobernar con una fuerte oposición del poder legislativo y del poder judicial. De todas maneras, como yo les decía,
su primera presidencia es una presidencia, por no decir, con muchas complicaciones a nivel social, causado fundamentalmente por el panorama internacional de recesión que se vive y que afecta a la Argentina, porque nuestro país no puede dar cumplimiento a los compromisos contraídos, tiene que bajar los salarios, hay un clima de tensión social sumamente grave que se va a evidenciar luego en grandes sucesos que van a ocurrir durante el gobierno de Irigoyen, que ya vamos a desglosar. Los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, van a simbolizar un tiempo de recuperación económica, ¿sí? Pero esto, por lo menos para nuestro país, no va a simbolizar un cambio en el modelo económico. Argentina va a seguir basado en el modelo agroexportador y lo va a seguir profundizando. Es más, si alguien de por ahí, sí, yo les pregunto cuál es el modelo económico sobre el cual hoy nuestro país sigue sustentado, no tienen que dudar, es el modelo agroexportador. Fíjense, en más de 140 años, ¿sí? No hemos podido dar el salto cualitativo para convertirnos en una potencia industrial. Seguimos parados bajo el mismo modelo económico de finales del siglo XIX. Alguien por ahí me puede decir, sí, pero hay algunas industrias, hay desarrollo industrial, sí, pero es muy tímido, es muy básico. La industria en Argentina no desarrolla el producto bruto que desarrolla el campo. Y además a esto se le suma, ¿sí? La grave recesión y crisis inflacionaria que la Argentina tiene, ya ha tenido en las últimas décadas, con lo cual la situación o la proyección de cambiar un modelo o de pensar en un modelo alternativo de desarrollo es bastante, ¿cómo les podría decir? Bastante poco probable. Bueno, como recién mencionaba, don Hipólito Yrigoyen va a estar del 16 al 21. Va a tener que enfrentar grandes problemas a nivel social. Hay algunas crisis, ¿sí? Hay algunos conflictos que los invito a leerlo de los apuntes. Uno se llama la Patagonia Trágica, ¿sí? O la Patagonia Rebelde, otro se llama la Semana Trágica y otro la Forestal. Son conflictos sociales que van a producir el enfrentamiento entre sectores obreros con el sector de los policías, luego va a estar implicado el ejército, donde va a haber cientos de muertos y finalmente no se va a lograr nada en beneficio de los trabajadores. Este tiempo de Irigoyen, con estos conflictos que se desarrollan en distintos lugares, sobre todo en el marco de Buenos Aires, el litoral y podríamos decir la Patagonia Argentina, no le van a restar, yo diría, fuerza a su gobierno. Tal vez, o a lo mejor debido a que los medios de comunicación eran muy escasos en ese tiempo y sucesos como los que yo les estoy mostrando, de crisis, de enfrentamiento, de muertes, no entraban en conocimiento de diferentes lugares o regiones de la Argentina. Por otro lado, durante el gobierno de don Hipólito Yrigoyen se va a dar una reforma muy interesante a nivel universitario, que es la llamada Reforma Universitaria de 1918, una reforma que cambia la estructura de la educación superior en nuestro país. Hay como un proceso de apertura, de la posibilidad de generar nuevas carreras dentro de la Universidad Argentina, renovar los planteles de profesores, el tema de los concursos, el tema del gobierno universitario. Una reforma que va a surgir en la provincia de Córdoba, pero que rápidamente la van a asimilar otras universidades argentinas. En ese tiempo tampoco las universidades argentinas eran tantas. Podemos hablar de 3 universidades. La más vieja del país, la Universidad de Córdoba, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y la Universidad de La Plata. Esos eran los 3 grandes centros de altos estudios que había en la Argentina en ese momento. Pero la reforma universitaria es tan amplia, tan grande y tan importante que luego se va a trasladar hacia toda Latinoamérica. Por eso siempre la tomamos como un marco referencial sumamente interesante que se plantea durante el gobierno de don Hipólito Yrigoyen. Es un gobierno con mucha conflictividad entre el sector de los trabajadores, los empresarios, surgen los sindicatos, los gremios, pero tampoco logran nada positivo o nada beneficioso para el sector de los trabajadores. Hasta la llegada, en el año 1922, de otro presidente radical, que es Marcelo Torcuato de Alvear, que es este señor que ven ahí. Este señor era el señor más multimillonario que existía en la Argentina en ese momento.
Como les decía recién, el radicalismo tuvo tal vez la virtud de integrar a diferentes sectores sociales, no solamente gente de los sectores medios y bajos, sino también gente perteneciente a los sectores altos y más pudientes de la Argentina. Fíjense que acá les estoy hablando de un multimillonario que ejercía como canciller en Europa, creo que estaba en Francia o en Alemania en ese momento, y bueno, ya es seleccionado para presentarse como candidato por el radicalismo para las próximas elecciones, dado que don Hipólito Yrigoyen, por esa restricción que tenía a partir del texto constitucional, no se podía presentar. Bueno, don Marcelo Torcuato de Alvear, en realidad, como él pertenecía a un sector social alto, acomodado, fue un gobierno bueno, un gobierno en donde no tuvo conflictos, en donde ya para esta fecha había terminado la Primera Guerra Mundial y Argentina había vuelto como a un proceso de venta de sus productos ante el extranjero, se había acomodado la economía, él llevó adelante siempre como una política de mediación o de mediación y de, podemos decir, de acuerdo, una política cordista con sectores sindicales, empresariales, que le permitió no tener grandes conflictos. Tal vez si tuviera que marcar algo que no empañó, pero que sí puso en riesgo la economía argentina en este periodo, fue la llamada relación triangular, ¿sí? Que se va a dar en ese tiempo entre Argentina, Estados Unidos e Inglaterra. Argentina, por beneficios económicos, le compraba productos elaborados a Estados Unidos, porque obviamente los vendía más barato que Inglaterra. Enterado de esto, Inglaterra hace como un reclamo al gobierno argentino y le dice que si los argentinos siguen comprándole productos elaborados a Estados Unidos y no a Inglaterra, Inglaterra va a suspender la compra de materias primas a nuestro país, y que va a profundizar la relación que tiene con las colonias inglesas en, no sé, creo que en Australia. Entonces, bueno, Argentina ante esta situación, por el reclamo que los mismos sectores ganaderos llevan adelante, hace que este comercio triangular quede como disuelto y se mantengan relaciones bilaterales mucho más fuertes con Inglaterra. Es más, en este tiempo, y ya bien entrada la década del 30, podemos observar una locución del vicepresidente en ese momento de Castillo, que va a ser el primer presidente conservador allá en la década del 30, en donde dice que en una locución que hace en Inglaterra, en donde expone que a Argentina los ingleses la debemos, dice puntualmente, a nuestro país se lo debe considerar como un apéndice más del imperio, diciéndoles, bueno, nosotros somos como una extensión de su imperio. Mientras ustedes nos compran, vengan y hagan lo que quieran. Entonces, de esa manera nos da a entender que la relación, ya que se va a mantener del 20 y en adelante hasta por lo menos finales del 30, va a ser muy, muy fuerte con Inglaterra. Alvear va a llevar un periodo de expansión económica, va a profundizar una economía que podemos considerar elástica. El Estado va a realizar inyecciones de capital, o sea, va a profundizar el gasto público para la expansión de la economía. En el contexto internacional, como yo les decía, es favorable porque recuperamos los volúmenes de venta de nuestras materias primas ante el extranjero. El comercio triangular que en un momento practicábamos, bueno, por esta cuestión del reclamo de Inglaterra es descartado y lleva adelante una frase que es comprar a quien compra, profundizada por la sociedad ganadera de la Argentina en ese momento, ¿sí? Por otro lado, también empieza toda la cuestión del petróleo durante finales de la década finales del gobierno de Yrigoyen y comienzos del gobierno de Alvear, se va a descubrir petróleo en la Patagonia. El tema era el siguiente: teníamos el petróleo, pero no teníamos la tecnología para extraerlo ni para procesarlo. Por consiguiente, había que concesionar la extracción y el tema del trabajo con el crudo a empresas extranjeras. Acá está un poquito lo que yo les hablaba del comercio triangular, ¿sí? Obviamente en este comercio triangular hay una crítica por parte de Inglaterra hacia Argentina por el hecho de comprarles productos manufacturados a los norteamericanos. Vale recordar que los norteamericanos no nos compraban absolutamente nada, porque todo lo que nosotros teníamos para vender también lo fabricaba Estados Unidos. Entonces, por eso, después de esta crítica, las relaciones entre Argentina y Inglaterra se van a profundizar aún más.
Dentro de este comercio triangular podemos ver algunas cuestiones así como ejemplo. Las consecuencias, grandes firmas de Estados Unidos, ¿sí? De alguna manera terminan yéndose de la Argentina, sobre todo en ese momento, Palmolive, General Motors, hay una fuerte presión de Gran Bretaña, por lo cual en 1929 se firma como un tratado con Inglaterra para la compra de productos ingleses. Este tratado también de cierta manera va a afectar a la incipiente industria nacional, pero es un tratado que no llega a implementarse en el 29. Más adelante se va a hacer un tratado fuerte con Inglaterra, el famoso pacto Rockham-Runciman por las carnes argentinas, pero ya eso en el marco de los gobiernos conservadores, y más puntualmente estamos hablando del año 1933. La cuestión petrolera, yo recién les comentaba, el petróleo va a ser descubierto en 1908, hay necesidad de refinerías, ¿sí? Obviamente tienen que venir a empresas de capital internacional. En el 11 se van a concesionar algunos contratos a una empresa norteamericana, el Standard Oil. En el 22 se va a crear la famosa YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que va a convivir con empresas de capital internacional. Algo para destacar que YPF, al frente de YPF se va a colocar a un general del ejército, el famoso general Mosconi, el cual va a hacer una gestión impecable, impresionante, y que va a catapultar a YPF a convertirse en una de las empresas de capital estatal más importantes de Latinoamérica. Mosconi promovía la nacionalización del petróleo. Va a haber algunos conflictos con jurisdicciones provinciales, sobre todo por la explotación del subsuelo. Hablo de Mendoza, de Salta, de Jujuy. En la segunda presidencia de Irigoyen, después del término de la presidencia de Alvear, recuerdo a todos que Alvear va a terminar, volviendo un poquito en el 28, ¿sí? Ya para el 29 hay nuevas elecciones, y bueno, nuevamente el radicalismo obtiene el triunfo y con la fórmula de Irigoyen. Entonces ya a partir del finales del 28 y comienzo del 29, Irigoyen comienza su segunda gestión de gobierno. Una gestión interrumpida porque ya en el 30 va a darse el primer golpe de Estado cívico-militar llevado adelante en la Argentina. En su segunda presidencia hay una campaña para la nacionalización del petróleo, pero no tuvo mucho apoyo y el proyecto finalmente va a fracasar. En el ámbito social, la sociedad entre el 14 y el 30, bueno, como yo les decía, va a cobrar importancia a partir de que pueden participar en la elección de aquellas personas que quieren al frente del gobierno, gracias a la ley Sáenz Peña. El tema de la reforma universitaria del 18, que va a producir un ámbito de democratización del saber en las universidades. Hay un importante periodo de huelgas y de crisis económica, sobre todo en el primer mandato de Hipólito Yrigoyen. Y esto se va a dar a partir también de una fuerte represión policial y de fuerzas paraestatales. Va a surgir como una liga, la llamada Liga Patriótica, que va a luchar contra aquellos sectores de obreros que luchan por reivindicar ciertos derechos. Y bueno, esta Liga Patriótica los va a considerar como grupos opositores al gobierno y que quieren desestabilizar al país. Bueno, acá hay algunos hitos interesantes. En la Universidad de Córdoba con la reforma universitaria, el tema de las banderas. Y acá, bueno, el tema de los trabajadores en la Patagonia con la llamada Patagonia Rebelde. Yo los invito para este fin de semana, ¿sí? Por ahí, si cuentan con el tiempo suficiente, la película La Patagonia Rebelde, que está en YouTube, que está en cualquier canal de la red, ustedes la pueden buscar, y es una película muy interesante porque les da la pauta de cómo se vivió la etapa radical y algunos aspectos muy importantes, sobre todo de la política de Irigoyen en ese momento. O sea que es una película muy entretenida y aparte te va a posibilitar entender el contexto político, social y económico de ese periodo. Para hacer una síntesis de la etapa que hemos abarcado, del 14 al 20 en el ámbito político, una democracia política. Irigoyen llega al poder del 16 al 22, Alvear del 22 al 28, nuevamente Irigoyen del 29 al 30 cuando le producen el golpe militar. En la economía, el modelo agroexportador comienza a presentar límites de la expansión, se genera un comercio triangular con los Estados Unidos que es rápidamente denunciado por Inglaterra y se vuelve a una relación bilateral Argentina-Inglaterra
bajo esa lógica de comprar a quien nos compra. Se descubre petróleo, pero nosotros no tenemos ni el desarrollo ni la tecnología para poder explotarlo, por lo cual se concesiona la explotación petrolífera a empresas extranjeras. Tal vez la más beneficiada de ellas fue la famosa Standard Oil. En la sociedad, bueno, el afianzamiento de los sectores medios, ¿sí? La cuestión de la reforma universitaria y un tiempo de huelgas y represión fundamentalmente durante la gestión de Irigoyen. Bueno, hasta acá, chicos, hemos llegado así de manera muy rápida, a presentar esta etapa que va prácticamente hasta el año 30. Yo les recomiendo la lectura de los autores que les va a posibilitar poder afianzar un poco más las ideas generales que yo he ido esbozando acá en esta rápida exposición. Vamos a ver que hay grandes transformaciones que ya comienzan a gestarse y que van a dar la pauta también de los próximos gobiernos que van a llegar a la Argentina de la mano primeramente de un golpe militar y luego el retorno de los conservadores al poder hasta prácticamente la década del 40. Bueno, aquel que quiera preguntar algo, que quiera opinar algo, por favor habilite el micrófono y yo lo escucho. Si no, ya vamos cerrando la clase del día de la fecha. Profe, una pregunta. ¿Podría repetir, por favor, la película que usted dice? La Patagonia Rebelde. La Patagonia Rebelde, ¿sí? Una película argentina de la década de finales del 80, una película muy buena que muestra, podemos decir, este tiempo histórico que yo acá he tratado de desglosar. Es una muy buena película, así que los invito a verla. Está en YouTube, la pueden bajar, o sea, y van a entender, gracias a esa película, muchas de las cosas que yo acá les estaba mencionando, sobre todo del periodo radical. Yo no me voy a detener tanto en un análisis así pormenorizado porque obviamente estoy con un problema de tiempo. Yo tengo que tratar de llegar por lo menos hasta ver el peronismo, todo el peronismo antes del parcial. Así que los invito a la lectura, los invito al análisis para poder seguir avanzando. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Sí, profe, yo. Sí, María. Sí, te escucho. ¿Qué texto recomienda para este periodo que hemos Para este visto hoy? periodo, para este periodo yo te recomiendo que leas a Romero, ¿sí? A Luis Alberto Romero. Lo podés leer a Romero, lo podés leer a Ferrer, lo podés leer a Oslac, ¿sí? Que van marcando como lineamientos generales sobre este tiempo que hemos venido avanzando. Sobre todo con Romero yo creo que no tendrían dificultad. Yo de todas maneras voy a tratar de hacer antes del viernes como un listado de autores mínimos que ustedes tendrían que manejar para que puedan llegar al parcial del 9 por lo menos con lo básico. Lo que sí les pido por favor que vayan leyendo, que vayan avanzando. Sí, Ana Laura. ¿Nos tomaría en el segundo parcial después de Rosas en adelante o entre qué periodos nos va a tomar? No, pero a ver, ya nosotros estamos en el siglo XX. O sea, yo en el último parcial que les tomé, prácticamente abarqué ya todo el siglo XIX, quedé en las postrimerías de la década del 80. O sea, yo lo que te puedo llegar a tomar en el segundo parcial van a ser, a lo mejor, alguna pregunta del 80 ya entrado al siglo XX, y después, posteriormente, me voy a ubicar en el contexto de los gobiernos radicales, en el contexto de los gobiernos conservadores, la llegada del peronismo, ¿sí? Los golpes militares que existieron en ese periodo, el golpe del 30, el golpe del 43. Nosotros ya en el segundo parcial, diría en un 90% vamos a trabajar sobre el contexto del siglo XX. Ya el siglo XIX lo abarcamos prácticamente en su totalidad con el primer parcial. El segundo parcial es lo que alcancemos a ver y desarrollar del siglo XX. ¿Sí? Gracias. No, por favor. No sé si hay alguien que me hizo una pregunta en el chat. Sobre todo, bueno, no les hablo de capítulos. Lean, por ejemplo, el periodo que va del radicalismo, el conservadurismo, ¿sí? Los golpes militares, vuelvo a repetir, del 30 y del 43. Porque eso va a ser el material que yo voy a tener presente para el parcial. Simplemente lo que voy a hacer es hacer como una especie de síntesis de autores para que ustedes vayan leyendo.
Pero bueno, si quieren ir ganando tiempo, vayan avanzando sobre los videos que yo les he subido a la plataforma, avancen sobre los materiales que están allí. Muchos de esos van a ser los que se van a utilizar para el parcial. No sé si alguna pregunta más que quiera hacer alguien. ¿No? ¿No? Voy a prever antes del parcial, antes del segundo parcial, una clase teórica que seguramente la voy a definir, ya que cambiamos la fecha, para el 2 de noviembre. El 2 de noviembre vamos a tener como una clase a lo mejor anticipatoria al parcial, al segundo parcial. Pero bueno, todo depende también de la cantidad de aulas y de las posibilidades que me den en el IFDC, debido a que a partir del primero todos los docentes retornamos como a una especie de presencialidad condicionada. Así que si tengo disponibilidad de aulas para el 2, voy a pedir que me lo otorguen al aula para poder dar esa clase anterior al parcial. Y si no, lamentablemente va a tener que ser bajo la plataforma virtual. De todas maneras, este video yo lo voy a subir al aula para que ustedes lo tengan. A lo mejor también lo suba con un video que complemente este periodo y que complemente la década del 30, que profundice sobre algunos aspectos vinculados al conservadurismo, para que cuando nos reencontremos yo ya entre de lleno con el golpe del 43 y la etapa peronista, que es hasta ahí más o menos donde va a entrar en el segundo parcial. Así que a este videito le voy a subir otros y cortitos para que sirva de complemento. Sí, Leonardo, te escucho. Leonardo, no sé si querías preguntar algo. Sí, profe, una consulta. Bueno, esta semana no hay clase de consulta. ¿La semana que viene daría clase de consulta? Sí, la semana que viene se da clase de consulta, sí, en los horarios que se han definido. Lunes por la mañana de 9 a 11, miércoles por la tarde de 5:30 hasta las 19. Perfecto, sería siendo virtual. Sigue siendo virtual, sí. En el caso del segundo año siguen siendo clases y consultas virtuales, hasta nuevo aviso de nuestra rectora, ¿sí? Bien, profe, gracias. Lo único, no, por nada, lo único que ustedes tendrían presencial sería la cuestión de los exámenes. Los exámenes no nos dejan tomarlos virtuales, sino que tienen que ser presenciales. Esa sería la única instancia. Y como les digo, para afirmar un poco más, a lo mejor voy a solicitar para el 2 un aula, y si me la otorgan, bueno, no tendríamos la etapa del peronismo virtual, sino que la tendríamos en clase. Sería una oportunidad para que ustedes aprovechen también para consultar antes del parcial. Pero bueno, todo depende de la disponibilidad que me den en el IFDC. Esto viene así. Todavía hay muchas cuestiones que no están definidas del todo. Bueno, chicos, entonces si no hay más preguntas, subo esta grabación. Fíjense en la plataforma, están subidos los materiales. Ya nosotros nos vamos a fincar en el siglo XIX, seguramente subo algún video de la década del 30, y nos quedaría luego ya avanzar sobre el peronismo, ¿sí? El golpe militar del 43 y el peronismo. Lamentablemente tengo que ir rápido por los tiempos que estamos manejando. No sé si llegue a desarrollar lo que había pensado en el programa, pero por lo menos, no sé, llegar en el parcial hasta el peronismo y en una clase más llegar por lo menos hasta la década del 60, con mucha suerte. Bueno, chicos, los dejo, que tengan una excelente semana y nos estamos encontrando ya la semana que viene. Un saludo grande a todos. Chau, chau. Chau, chau. Chao, profe. Salud. Nos vemos. Chao, profe, hasta luego. Chau, chau, nos vemos.